Credicorp. Santiago, gracias por acompañarnos hoy en Pauta Negocios. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Muy buenos días, Gabriela, y buenos días a todos. Santiago, partamos con el panorama. Partamos con el panorama en general para las bolsas latinoamericanas antes de aterrizar ya la situación país por país. ¿Cuáles están siendo los principales determinantes para el desempeño de los mercados? Como tú mencionaste, en el mes los mercados latinoamericanos han sido bastante positivos y yo creo que en lo que va del año hay una cierta tendencia que se está empezando a marcar como más sólida. El trade o lo que los inversionistas han preferido en el año ha sido en general esta idea de rotar hacia los sectores un poco más cíclicos, value. Tú mencionaste en la introducción el precio del cobre sobre los 4.50, que es el máximo en los últimos 10 años. Esto es claramente un tema del que tenemos que conversar un poco más, ¿no? Y con todo esto, Chile resulta ser uno de los mejores mercados del año, por arriba del S&P 500. Y creo que dentro de Latinoamérica hay algunos países, algunos mercados, algunos sectores que van rezagados que vale la pena comentar. Claro. En ese sentido, definitivamente nosotros vemos que el mercado y los inversionistas internacionales y locales han estado tal vez un poco más negativos de lo que estamos viendo a las empresas. Claro, más allá de eso, ¿se ven catalizadores específicos que podrían llevar a continuar con el desempeño que hemos visto en abril? Sí, mira, yo creo que si hay, algo hemos aprendido del Rally de Chile en este año, la vacunación es un catalizador muy potente. Sí. El proceso de vacunación en Chile, desde febrero que empezó a repuntar, yo creo que el mercado empezó a ver esta credibilidad del proceso de vacunación, y esto es algo que en algunos otros países que tal vez vienen un poco por detrás de Chile en su proceso de vacunación, está empezando a suceder. Tal vez no con la misma velocidad, pero sí con un efecto bastante positivo. Acá viene mucho a la mente Brasil. Brasil es un país que en el primer trimestre tuvo una segunda ola importante. Yo creo que igual que todo el resto de países, pero otra vez el foco de noticias estuvo bastante negativo en ese país. Pero la vacunación está avanzando muy rápido en Brasil, cerca de 1 millón de vacunados al día. Tienen sus problemas logísticos como todos, yo creo, pero en definitiva ya están teniendo una reapertura. En San Pablo ya los malls están abiertos desde esta semana. Entonces hemos estado empezando a ver lo mismo que pasó en Chile hace 2 meses, está empezando a suceder en Brasil. El resto de la región se ve un poquito más complicada, un poco más lenta en este proceso de vacunación, y todos con sus diferentes tiempos en términos de la segunda ola. Pero por esa razón nos sentimos que definitivamente Brasil es una oportunidad dentro de este catalizador de vacunación, ¿no? Pero hay otros catalizadores. El otro catalizador que es a la pregunta que tú hiciste, es el tema del crecimiento económico puro, que lo estamos viendo principalmente de China y de Estados Unidos, y una reapertura en Europa. Eso es lo que ha estado ayudando a México, que es probablemente el segundo mercado más que mejor desempeño ha tenido en el año. A pesar de temas domésticos, el mercado ha visto por sobre esos temas y ha premiado a ese mercado por esa razón, ¿no? Claro. Mencionabas el caso de Brasil, donde el proceso de vacunación se ha acelerado. Hubo algunos ruidos que estuvieron afectando el mercado hace un par de semanas, los dichos del presidente Jair Bolsonaro sobre Petrobras, por ejemplo. ¿Qué tanto ves hacia adelante que esto pueda afectar también al mercado? Sí, mira, yo creo que algo importante a tomar en cuenta es que si bien todas estas noticias de los commodities al alza son positivas para nuestros países, que son productores de commodities, no son gratis, en el sentido de que también sube los precios de las cosas, ¿no? La gasolina subió muy fuerte, no solo en Brasil, en todos los países. Los commodities, el hierro, el acero, están produciendo una inflación que a los políticos les afecta en la medida que no ven un crecimiento muy robusto. Eso es lo que pasó en Brasil. Bolsonaro vio su popularidad caer un poco por frustración que hay a nivel económico y por una inflación más alta.
Pero, dicho eso, hoy día lo que estamos viendo en Brasil es un cambio muy importante en la tendencia de políticas públicas. Vemos al Congreso avanzando reformas de forma muy potente, privatizaciones avanzando también, de hecho algunas han sucedido más rápido de lo que el mercado esperaba. Por ejemplo, la privatización de refinerías que eran parte de Petrobras. Entonces, en definitiva, si hubo un ruido que afectó al mercado, el mercado lo castigó, pero todo lo que ha sucedido a raíz de eso ha sido positivo, bastante positivo. Uh-huh. Estamos conversando con Santiago Arias, portfolio manager del fondo LATAM Equity de Credicorp Capital Asset Management. Santiago, en el caso de Perú, si ya nos vamos a ese mercado, tuvimos la primera vuelta a las elecciones presidenciales con una gran atomización y desde esa fecha el mercado ha estado a la baja. De hecho, estaba revisando ayer, el selectivo S&P de Lima ha perdido cerca de 14% desde las elecciones. Y esto en general es poco común porque tradicionalmente la política y la economía corrían por carriles separados en Perú. ¿Cómo se explica este pesimismo actual? Sí, es cierto. Siempre las inversiones en Perú para mí han sido relativamente sencillas en el sentido de que la política interna no tenía un efecto en el sector corporativo. Un país que tiene una poca dependencia en el gobierno para la economía comparado con otros países. Pero eso hoy día está bastante cuestionado, dado que el candidato que está liderando para la segunda vuelta es un candidato tal vez un poco más antisistema y que se llama es Castillo, claro. y la verdad es que Keiko Fujimori, que es la opción más pro-market, digámoslo así, ha tenido dificultades en las últimas encuestas. Entonces el mercado está empezando a pensar que se viene un cambio importante estructural en Perú. Yo creo que el mercado se ha anticipado a todo lo negativo, y ya hemos visto este tipo de historias en el pasado, ¿no? Con AMLO en México, con el mismo Ollanta Humala en Perú. Yo creo que hay muchas historias y al final terminan siendo no tan terribles como uno piensa, pero esta sí es una que nos preocupa, y por eso hay un tema que en términos de las inversiones en Latinoamérica, los commodities, como mencionamos, es algo que nos gusta mucho, pero sí estamos un poco más neutrales o negativos de lo que es Commodities Perú, que es donde normalmente encuentras ese tipo de empresas atractivas, lo cual ayuda a Chile y Brasil, que también son lugares donde encontramos empresas de commodities. Claro, en el caso de Chile, eso sí, el sector commodities no está muy representado en la bolsa. ¿Cuáles son las oportunidades que ven en el mercado local? Claro, el sector cobre es el que no está representado en la bolsa, pero el sector, pero también, o sea, tal vez los pesos no sean muy altos, como puede ser una empresa como CAP, por ejemplo, que es de hierro. Hemos visto el iron ore, el hierro en máximos de estos días. Lo que es celulosa también está con muy buenos precios. Hemos visto hoy día anuncios de incrementos importantes. Y bueno, también está SQM y también están los commodities más soft de agricultura, que son los salmones, berries, y entonces hay opciones. Pero claro, falta el cobre. Antofagasta, que es una gran empresa chilena, transa en Londres, que igual es para un inversionista o para un fondo como el nuestro, es una opción, porque nosotros podemos invertir fuera del mercado local. Entonces hay muy buenas opciones. Claro. En el caso de Perú tenemos los ruidos políticos, en Brasil también. ¿Qué tanto está pesando en este minuto el ruido político en el mercado chileno? Poco. La verdad es que nosotros hablamos con inversionistas internacionales y ellos lo ven no de forma positiva, sino lo ven como algo doméstico que no va a cambiar mucho la historia de mediano y largo plazo de Chile. O sea, no lo ven como un cambio estructural en términos de que el país vaya a perder su grado de inversión o la facilidad de hacer negocios en Chile. Por lo tanto, no es un gran tema. Sí, yo sí soy de la idea de que si no tuviéramos riesgos, Chile probablemente estuviera transando niveles mucho más altos en términos de valoración
y la moneda probablemente es la que más ha absorbido estos riesgos. Si bien hoy día hablamos de 700 y nos ponemos un poco felices porque vemos el tipo de cambio en un lugar razonable, probablemente estuviera mucho mejor que lo que está si no hubieran riesgos políticos, dado de dónde está el cobre, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que te podría contar por ahí, pero el Sí. mercado local en todos los países siempre se pone más negativo, ¿no? Los brasileños están muy negativos con Brasil, en Chile pasa lo mismo, en México igual, pero de cara al mundo internacional, más bien estamos viendo cada vez más interés por Latinoamérica. Uh-huh. Justamente para volver a tener la mirada ya por la clase de activos de los de renta variable latinoamericana, ¿qué tan atractiva se ve versus otros mercados emergentes como por ejemplo Asia, donde la recuperación ya está bastante más estabilizada, o Europa del Este, por ejemplo? Mira, yo creo que la gran oportunidad acá y un poco la invitación a todos los oyentes en pensar en Latinoamérica, yo sé que siempre cuando uno piensa en Latinoamérica piensa en lo malo, ¿cierto? Pero la verdad es que Latinoamérica presenta una oportunidad interesante porque está realmente muy descontado, muy barato, y tal vez por sobre lo que uno pueda argumentar desde el punto de vista de los riesgos. Ejemplo, Brasil está transando a 9 veces de utilidades para el 2021 contra un S&P 500 a 23. ¿Ya? Uh-huh. Sí, obviamente el S&P tiene que estar más caro, no, eso es indudable, pero Brasil está en sus mínimos históricos, mientras que el caso de mercados internacionales están cercanos a sus máximos históricos. Pero tomando en cuenta lo que mencionamos de commodities y las empresas más cíclicas que no dependen tanto de la economía local, ahí es donde está la gran oportunidad. Pero hay otra oportunidad que quería comentarte, porque creo que esto es importante también para todos los oyentes, y es el sector de tecnología. Que uno cuando piensa en Latinoamérica no piensa en tecnología, ¿cierto? Uno piensa justamente en lo que estamos hablando de commodities, pero cuando uno ve el índice de Latinoamérica, el tecnología recién es un 4 o 5%. Que ha venido creciendo, pero el universo de inversión es muy distinto. Ya tenemos casi un 25% del universo de inversión en tecnología, que viene a ser similar a lo que tiene el S&P 500 en tecnología. ¿Cuáles son las empresas que están detrás de esto? Mercado Libre, XP, Stone, PagSeguro y toda una serie de empresas que son latinoamericanas, que son tecnológicas, que les está yendo muy bien, pero que no son parte del índice, y por lo tanto uno tiene que tener una habilidad de salirse de los índices locales para poder dar este acceso a los clientes a estas tesis de inversión. Si uno junta todo esto como tesis de inversión, commodities al alza y tecnología con una penetración todavía muy baja, con crecimientos muy robustos, ahí se vuelve la historia de invertir en Latinoamérica, yo creo que un poco más interesante. Claro. Santiago Arias, Portfolio Manager de Fondo Latam Equity de Credicorp Capital Asset Management. Gracias por habernos acompañado en Pauta Negocios y por esta mirada sobre la clase de activos de acciones latinoamericanas. Que tengas una muy buena semana. Muchas gracias, que esté muy bien. Buen día.